Bien, en este tercer vídeo sobre el sistema nervioso vamos a hacer un análisis elemental de un movimiento en sí mismo integrador que es la marcha. La marcha humana es un movimiento que integra la coordinación de respuestas cardiovasculares, respiratorias y metabólicas con los movimientos rítmicos de toda la musculatura. Es un movimiento semiautomático, como otros, como pueden ser la respiración y la masticación. ¿Por qué es un movimiento semiautomático? Es un movimiento porque se inicia con la voluntad, pero luego transcurre independientemente de la voluntad. Y además es un movimiento que se puede interferir a través de la voluntad. Dentro de esa clasificación de los movimientos en reflejos, movimientos semiautomáticos y movimientos voluntarios. Se realiza la contracción de forma alternativa de miembros inferiores y superiores y se realiza en una secuencia de movimientos que se dice que es contralateral, como se muestra aquí, cuando la persona avanza la pierna izquierda, a continuación avanza en movimiento en contraposición el miembro derecho. De tal manera que es un modelo que en la marcha humana se ve claramente como su modelo contralateral y que en la marcha atlética pues es exactamente lo mismo, pero alargando la longitud del paso y como consecuencia aumentando la velocidad. Y que en el niño también aparece ese movimiento en el gateo y en la reptación. Y que si nosotros nos vamos a un movimiento, por ejemplo, como es la velocidad, pues 3/4 de lo mismo. Tenemos un movimiento claramente contralateral en la cual cuando se avanza la pierna de un lado, se avanza el brazo del lado contrario. Por lo tanto, es un movimiento, repito, que es muy útil porque pasa desde la marcha humana, en la cual la cardiovascular y respiratorio apenas, digamos, necesitan una mayor si la marcha es obviamente lenta. Si la marcha es más rápida, necesitas un ajuste cardiovascular y respiratorio muy considerable, y no digamos si la velocidad ya del movimiento determina que haya un momento en el cual los miembros no están en contacto con el aire. Bien, ¿dónde y cómo se controla? Pues es un programa innato de desarrollo tardío, entre 12 y 15 meses, la marcha incipiente, de maduración lenta, de 5 a 7 años, hasta la marcha definitiva, y que se origina de forma muy compleja en el encéfalo. Bien, eso está, digamos, organizado por un gobernador central o comando central que dirige el programa del movimiento de la marcha y además el control de la misma, es decir, el aparato cardiovascular y el sistema respiratorio. Unos centros nerviosos de regulación que están inminentemente unidos al gobernador central y la activación de las unidades motoras que están localizadas en la médula espinal. La secuencia de activación de las unidades motoras está grabada en las conexiones en un mismo segmento medular y entre diferentes segmentos medulares. De tal manera que, como hemos dicho, cuando un lado está en flexión, el lado contrario se encuentra en extensión. Además, necesitas una retroalimentación hacia el encéfalo, que es absolutamente necesaria para corregir errores y que su origen está en receptores situados en los músculos y en las articulaciones y también en la unión músculo-tendinosa y desde receptores como externos, por decirlo así, como son el aparato vestibular y los ojos, la visión que obviamente es el mayor corrector de errores. De tal manera que en este esquema tendríamos un poco resumido lo que he mencionado anteriormente. Es decir, aquí tendríamos el comando central en su unión con los centros nerviosos reguladores que actúan activando de forma secuencial a través de las vías motoras descendentes los diferentes, digamos, unidades motoras. De esa propia salida parte de información hacia
receptores o desde los receptores que corrigen la acción de los centros nerviosos y luego la respuesta de corrección de la marcha a través del aparato vestibular y de la visión. Bien, ¿qué neurones finales ejecutan la marcha? Este es un concepto muy importante que yo recalco siempre en las clases, que es que los alumnos, en este caso, tengan claramente qué es una unidad motora. Una unidad motora está compuesta por una neurona espinal, su axón y las fibras musculares inervadas por estas. ¿Qué es importante de las unidades motoras? Lo que se denomina relación de inervación, que es el número de fibras musculares inervadas por un axón. Entonces, esa relación de inervación puede ser muy alta, quiere decir que un axón se ocupa de pocas fibras musculares, o puede ser para movimientos de poca precisión. Por lo tanto, quiere decir que un axón se ocupa de muchas fibras musculares. Como ejemplos extremos de estas unidades motoras con relación de inervación alta o baja, tenemos, por ejemplo, los movimientos oculares. Los movimientos oculares son realizados a través del control de unidades motoras con una relación de inervación muy alta, porque tiene que ser muy exquisito el movimiento de los ojos para, digamos, centrar el objeto a ver. Mientras que los movimientos de poca precisión, como pueden ser todos los movimientos antigravitatorios, pues no requieren, porque su riqueza de movilidad es muy pequeña. Bien, otra cuestión importante es saber qué tipos de unidades motoras o tipos de fibras musculares. Aquí yo siempre distingo en que, por razones obvias, ha sido más fácil estudiar los tipos de fibras musculares que no los tipos de unidades motoras. Pero tiene que haber una relación, obviamente, muy íntima entre las unidades motoras, es decir, en definitiva, los cuerpos celulares de esas neuronas y las fibras que inervan. Entonces hay diferentes características físico-químicas y funcionales de las fibras musculares que son determinadas en parte, naturalmente, por los axones de las neuronas que los inervan. Y las motoneuronas, a través de la producción de diferentes moléculas y llevadas por el flujo axónico, controlan el genoma, por lo tanto, en definitiva, los cromosomas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que quiere decir que en realidad no hay tanto unidades, digamos, tipos de fibras, pero sí unidades motoras. Y las unidades motoras se distinguen en tres tipos básicamente. Unidades motoras ST, unidades motoras FT y unidades motoras FST, que son las siglas de ST, Slow Twitch, es decir, contracción lenta, unidades motoras FT, Fast Twitch, contracción rápida, y unidades motoras FST, Fast Slow Twitch. Bien, cada unidad motora tiene unas propiedades mecánicas y unas propiedades bioquímicas. Entonces las unidades ST tienen poca velocidad, desarrollan poca velocidad, poca fuerza, pero mucha resistencia. Las unidades FT, por el contrario, pues mucha velocidad, mucha fuerza y poca resistencia. Claro, para que cada una de ellas tenga su correspondiente, por decirlo así, capacidad mecánica, tienen que tener unas propiedades bioquímicas que le permitan eso. Entonces no tiene sentido que las unidades ST pues tuvieran, por ejemplo, un metabolismo no oxidativo. Al revés, su metabolismo es claramente oxidativo. De la misma manera, las unidades FT, que desarrollan mucha velocidad y mucha fuerza, tienen un metabolismo glucolítico, ¿vale? Entonces, mientras que las FST pues tienen sus unidades, digamos, propiedades funcionales mixtas. Bien, ciertamente, pues todas las unidades motoras ST inervan básicamente fibras musculares de tipo que se llaman 1, es decir, oxidativas. Las unidades FT inervan básicamente fibras musculares de tipo 2, y dentro de las cuales pues, se distinguen las 2A, que son oxidativos glucolíticas, y que pues una mezcla entre las 1 y las 2, digamos, pero más
tendiente a las 2 que a las 1, las 2B, que son las que mayor fuerza desarrollan, máxima velocidad, y que son poco resistentes, que son las 2B, y las 2C, que son las fibras denominadas indiferenciadas. Bien, cuando se produce un movimiento, ¿cómo se activan estas unidades motoras? Pues es el principio del tamaño, principio de Hahnemann, que fue la persona que lo enunció. Es lo que se conoce con el nombre de, de principio de Hahnemann, principio del tamaño, y que constituye cómo se ordena la activación de cada una de estas unidades motoras. Bien, como he intentado hacer en el esquema, vemos que el soma de las unidades ST es el más pequeño, luego a continuación de las FST, que es más grande, y luego las unidades motoras FT, que son las más grandes. Entonces, por eso se llama principio del tamaño, porque en función del tamaño del soma se van reclutando cada vez las unidades motoras con soma mayor. Bien. Entonces, en cualquier movimiento primero se activan las ST, a continuación las FST y finalmente las FT. Dependiendo obviamente de la intensidad, pues se van reclutando, la frecuencia de estimulación de cada una de ellas cambia. El ejercicio físico de intensidad ligera, pues bastaría mejor con las ST y prácticamente ni las FST ni las FT intervendrían. Que la intensidad es moderada, pues se añadirían a la frecuencia de estimulación de las ST la activación de las FST a una frecuencia más baja que la que pueden desarrollar. Y si el ejercicio es muy intenso, pues entonces se desarrollarían o empezarían a entrar en actividad las FT. Bien, pues eso se conoce con el nombre principio del tamaño o principio de Hahnemann. Bien, pues aquí está resumido lo que acabo de decir. Si es poca intensidad, se requieren unidades motoras ST porque la fuerza a desarrollar es baja y la velocidad también. Si es de mediana intensidad, se van añadiendo unidades motoras ST y se comienzan a reclutar unidades motoras FST. Así el aumento de fuerza requerido no da saltos, sino que va gradualmente. Y finalmente, si es máxima intensidad, las unidades motoras disminuyen su frecuencia de estimulación, aumenta la activación de las unidades y se reclutan las unidades motoras FT. Bien, para terminar esta parte, que yo considero muy importante, pero que pues obviamente como esto es una parte de la fisiología que, como indiqué al principio, es razonar, pues obviamente se queda no cojo, sino muy cojo. Y el lector que quiera, pues que amplíe los conocimientos estudiando, como dije al principio del primer vídeo sobre el sistema nervioso, pues la mayor cantidad, digamos, de información que pueda obtener a base de estudiar el sistema nervioso. Bien, durante el ejercicio de intensidad modulada y duración prolongada, cuyo ejemplo es la marcha, la carrera, etc., pues nosotros tenemos una serie aquí de información que va a llegar al comando central, y el comando central, pues a través de los diferentes sistemas de elaboración, va a informar al aparato respiratorio, a las hormonas de origen que van a predominar en el catabolismo y al aparato locomotor. Eso por un lado. Y por el lado, digamos, del sistema cardiovascular, pues 3/4 dominio. ¿Qué es lo que se señala aquí en azul? En azul se señala el mecanismo de retroalimentación que necesita el comando central para aumentar o no o disminuir la actividad hacia los órganos y hacia el aparato locomotor. Bien. Entonces, si hacemos una integración de los conocimientos como hemos visto hasta ahora, pues tendríamos que el sistema de aporte de oxígeno y la regulación de energía están supeditados a que, primero, al control del aparato locomotor previo o inmediato al ejercicio. Es lo que se conoce con el nombre mecanismo feed forward, que literalmente querría decir comer hacia adelante y que se puede traducir perfectamente como prealimentación. Este es un sistema que permite, como se ve en esta figura, poner de forma anticipada al organismo antes de que realmente lo necesite.
Bien, es lo que antes se llamaba, pues de alguna manera, ajuste previo, etcétera, ¿no? Entonces, pues es el sistema que en inglés se conoce con el nombre de feedback, feed forward. Bien, esto es un mecanismo útil, muy útil, porque permite digamos, al organismo en su conjunto anticiparse a una respuesta, y por eso, por ejemplo, por la frecuencia cardíaca sube un montón aquí, que se ve, en muy poco tiempo. La pendiente que tiene esta recta de este incremento de la frecuencia cardíaca en comparación con el incremento de la frecuencia cardíaca que ocurre durante el ejercicio de intensidad submáxima y duración prolongada. Y aquí arriba que se ve la diferencia entre dos personas o dos sujetos, unos sujetos que son, digamos, no deportistas, sedentarios, y otros sujetos que serían deportistas, en este caso ciclistas, como el incremento es muy abrupto en unos casos y en otros casos más tenue. Por tanto, el sistema de prealimentación también sufre o también experimenta adaptación. En este caso, pues que sería que la información por la vía del sistema nervioso vegetativo parasimpático se mitiga y se va activando la activación del sistema nervioso vegetativo simpático. ¿Vale? De tal manera que prácticamente solo disminuyendo la actividad del parasimpático hace que se acelere per se ya la frecuencia cardíaca sin necesidad de activar el sistema nervioso vegetativo simpático. Bien, pues esto es lo que se conoce con la denominación de feed-forward. Pero claro, eso es un sistema abierto que requiere que el sistema nervioso pues reciba información. Por lo tanto, necesitamos un segundo sistema, que es el sistema feedback, más conocido, este sí que tiene una traducción clara, que es la retroalimentación, en la cual tiene que haber una información del aparato locomotor, básicamente, sobre amplitud articular, sobre grado de fuerza desarrollada. La amplitud articular basta con receptores musculares, el uso muscular, y receptores articulares para señalar cuál es la amplitud articular de las articulaciones que en ese momento, pues en la marcha humana, se están participando. Y el grado de fuerza desarrollada por la musculatura, que eso básicamente lo aportan los órganos tendinosos de Golgi, es decir, receptores musculotendinosos. Toda esa información es procesada por el sistema nervioso central y la respuesta del sistema nervioso central es a través del sistema nervioso periférico. Por un lado el somático, que iría reclutando las unidades motoras, y por otro lado el vegetativo, que iría controlando el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio y el metabolismo. Bien, cuando una persona hace un ejercicio de intensidad, como hemos dicho antes, intensidad ligera, pues intensidad ligera, que sería, por ejemplo, hasta casi el 50%, pues basta con que vaya reclutando las unidades motoras ST. Cuando la intensidad incrementa, va reclutando unidades motoras FST, y cuando ya la intensidad pasa al 75% en adelante, reclutan las unidades motoras FT. Bien. ¿Por qué se regula la activación de las unidades motoras según el principio del tamaño? Porque el aumento progresivo de la activación de las unidades motoras pues, permite desarrollar fuerza en función de las características funcionales de los dos tipos de fibras que están en el grupo 2. Bien. Y entonces, para aumentar la velocidad de activación, la característica de la velocidad de carrera, pues es necesario además obtener energía más rápida. Por lo tanto, las fibras 2A y 2B son muy activas con la glucogenólisis, sobre todo las 2B, pero tiene un inconveniente, que es la producción de ácido láctico. Por tanto, claro, según vamos aumentando la intensidad, aunque sea necesario ir reclutando unidades motoras tipo FST y FT, y como consecuencia activación de las fibras musculares 2A y 2B, que son digamos, fibras muy glucolíticas, sobre todo las 2B, pues tiene el inconveniente de que se produce un ácido con efectos totalmente contraproducentes. Bien.
Y para terminar este pequeño, digamos, análisis del sistema nervioso, cómo hay un parámetro totalmente integrador que es el consumo de oxígeno, que es el parámetro integrador por excelencia y que necesita un sistema de captación y entrega del oxígeno, que es el aparato respiratorio, un sistema de bombeo y distribución, que es el sistema cardiovascular y de transporte a través de la sangre, y un sistema de combustión de carbohidratos y ácido graso, que normalmente se realiza a nivel, digamos, tisular, en este caso a nivel muscular. Pues el consumo de oxígeno es un parámetro que integra el funcionamiento del aparato respiratorio, el sistema cardiovascular y como consecuencia la sangre y el músculo, porque en este caso a través de las mitocondrias musculares son las que van a permitir la producción de energía. Pues con esto hemos terminado, aunque sea de forma muy sencilla, digamos, el sistema nervioso como elemento integrador de la fisiología. Y, por lo tanto, todo el propósito que persigo, que es cómo a través del conocimiento sencillo, digamos, de cómo funciona el organismo, se puede deducir la respuesta fisiológica al ejercicio físico y la adaptación.